Bien, Dios les bendiga. Vamos entonces a iniciar nuestra eh, enseñanza de este estudio bíblico sistemático que estamos llevando de la Carta a los Romanos. Hoy día vamos, entonces, como les comentaba, a compartir desde el verso 18 hasta el 23, porque, bueno, esta parte de la que vamos a hablar abarca hasta el 32, que lleva por título La ira de Dios y la injusticia del ser humano, que es al menos el contexto más amplio de estos hartos versos, eh, pero vamos a abarcarlo en tres partes. Y en la primera vamos a hablar un poquito más profundamente respecto a a este concepto de la ira de Dios, que a veces es como súper difícil intentar explicarlo. No creo que vaya a tener la verdad absoluta, pero voy a intentar explicar un poquito lo que entiendo. Entonces, vamos a trabajar verso 18 hasta el 23, que ustedes ya previamente lo han disertado, pero vamos a leerlos nuevamente para que hagamos contexto de estos seis versos. Eh, Dice el verso 18: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. ¿Para quién? Para el ser humano. Pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Verso 22: aunque afirman ser sabios, se volvieron necios. Y verso 23: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Bueno, hoy día vamos a intentar, dentro del tiempo que tenemos, que no es tanto tampoco, porque tampoco me gusta excederme, pero dentro del tiempo que tenemos vamos a intentar explicar un poquito este aspecto tan difícil de comprender que es este término la ira de Dios, que creo que muchos la hemos escuchado, em, pero quiero que la abordemos un poquito más. Creo que si existen temas difíciles para nosotros de abordar, si existen temas complejos de desarrollar, incluso de interpretar, porque a veces podemos tener la interpretación adecuada respecto a, a un buen estudio exegético del texto, pero si no lo tenemos, algunos interpretan a su modo de ver el texto. Y creo que de las dos maneras como lo queramos ver, una de las formas más difíciles de interpretar y de entender en la escritura es hablar sobre la ira de Dios. Este es uno de los temas complejos y creo que, como les digo, no creo que no vamos a lograr abarcarlo a cabalidad, a mayor profundidad, pero voy a tratar de hacerlo lo más resumidamente en el tiempo que tenemos. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es complejo entenderlo? Porque es difícil hablar de la ira de un Dios que por esencia es amor. Es súper complicado. Es como cuando vemos a alguien que es súper ameno, afable, cariñoso, etcétera. Todos esos aspectos que, que engloban a una persona así, es como esas personas que uno no entiende, no, que nunca los ve enojados, entonces no entiende por qué se enojan. Yo creo que todos conocemos personas que nunca se enojan. Bueno, es extraño que alguien que es cariñoso, que es amable, usted lo vea enojado. Bueno, en Dios es más difícil porque Dios, en esencia, Él es, dice Juan, Él es amor. Por lo tanto, es difícil entender cómo un Dios que es amor se puede hablar de su ira. Y en el pasaje anterior que trabajamos la semana pasada, que fue Romanos capítulo 1 verso 16 17, donde hablamos un poquito seguimos hablando un poquito respecto al Evangelio y la justicia de Dios, Pablo estaba pensando en la relación con Dios, en que el hombre puede entrar mediante una fe que es absoluta, de absoluta confianza y entrega hacia Él. Entonces, Él estaba relacionando a Dios con el hombre mediante esa fe, por medio de la cual el hombre se puede relacionar con absoluta confianza ante Dios.
Eh, y en contraste con esa relación, ahora Pablo va a poner la ira de Dios en la que se incurre cuando se adoran los propios pensamientos o a los ídolos que el ser humano se hace en vez de adorar a Dios. Entonces incurrimos en eso, según el texto se incurre en eso, en la ira de Dios, cuando el ser humano adora sus propios pensamientos o ídolos. Así que esto es súper difícil de abordar, de entender y nos exige pensar en serio porque aquí nos encontramos con la concepción de la ira de Dios. Eh, y que cuando la leemos así parece una frase alarmante, una frase aterradora, da miedo. De hecho, hay un texto por ahí que dice horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, cuando leemos sobre la ira de Dios, parece una frase o un pensamiento, una concepción bastante alarmante, muy aterradora. ¿Qué quiere decir esto de la ira de Dios? ¿Qué tenía en mente Pablo cuando lo usaba? Bueno, antes de ir a Pablo, quien estamos estudiando en el libro romano, su pensamiento, vamos primero a ¿dónde es que encontramos este concepto más abiertamente? Bueno, donde lo encontramos más abiertamente es en el Antiguo Testamento. En las partes más antiguas del Antiguo Testamento, la ira de Dios se relaciona especialmente con la idea del pueblo del pacto, en este caso Israel, ¿cierto? Este tema está muy relacionado con Israel, con el pueblo del pacto. El pueblo de Israel estaba en una relación especial con Dios, que le había escogido y además les había ofrecido Dios a ellos una relación especial que se obtendría y mantendría siempre que ellos guardaran la ley. Era una condicionante. Esa relación íntima y especial que tenían ellos con Dios se iba a mantener única y exclusivamente siempre que guardaran la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esto era un pacto. Y cuando hay pactos, el tema cambia. Por ejemplo, está la escritura, Éxodo capítulo 24, verso 3 al 8, que dice, Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente, madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron, otra vez, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Por lo tanto, la relación directa de Dios con Israel estuvo siempre basada en eso, en un pacto mutuo. Este pacto de Dios con Israel, del que le estoy hablando ahora, quería decir dos cosas. Primero, o letra A como está ahí, quería decir que dentro de la nación, cualquiera dentro de la nación que desobedeciera, cualquiera desobediencia, cualquiera que desobedeciera la ley de Dios, iba a provocar la ira de Dios, porque había un pacto, había un acuerdo. Lógicamente, cuando los tratos, los pactos o los acuerdos entre las personas se rompen, nos molestamos y nos molestamos mucho, aunque seamos las personas más cariñosas y, y- y que nos hacemos querer del universo. Mientras rompamos nuestros compromisos, una promesa, cuando a ti te cuentan algo y la promesa es no lo cuentes y tú lo cuentas, se rompe la confianza y a su vez se produce un quiebre en la relación. Por lo tanto, sea quien sea que rompa un pacto, que rompa un lazo de confianza, que rompa eh, tratos que hemos hecho y lo rompamos, va a desencadenar en rupturas de confianza, guerras, si son tratados entre naciones, ¿cierto? Porque se rompe absolutamente el pacto con quebrantar las tesis que se plantean respecto a ese pacto. Entonces, cualquier desobediencia a la ley de Dios
iba a provocar la ira de Dios, porque quebrantaba, no cualquier cosa, estaba quebrantando la relación con Dios, estaba quebrantándola. Por ahí pueden anotar Números capítulo 16, verso 1 al 50 cuando tengan tiempo de leerlo, léanlo, es muy extenso, por eso no lo leo ahora. Pero en Números capítulo 16, ustedes se van a encontrar con que la escritura nos habla de la rebelión de Coré, de la rebelión de Datán y Abiram, y que al final Moisés le dijo a Aarón que hiciera expiación por el pecado del pueblo. Pasa esto en ese extracto de Números 16. Entre el verso 1 y el 50 aparecen rebeliones de Coré, la rebelión de Datán y Abiram, y Dios va donde Moisés y le dice, perdón, Moisés va donde Aarón y le dice, tienes que hacer una expiación para que Dios limpie el pecado que ha cometido el pueblo. ¿Por qué? Porque Números 16, en el verso 46, antes de ir finalizando, dice que el furor ha salido de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque habían roto el pacto, se habían rebelado, habían desobedecido, por lo tanto se rompe el pacto. ¿Y qué hace eso? Provocó el furor de Dios contra el pueblo. Cuando los israelitas se desviaron en el libro de Números capítulo 25, verso 3, cuando los israelitas se desviaron de rendir la adoración a Dios y dar culto a Baal, en Números 25:3 dice, el furor del Señor se encendió contra Israel. Ustedes se fijan entonces, el pacto de Dios con Israel era un pacto de confianza que no se debía romper, de obediencia a Dios y a sus mandamientos, y mientras ellos se mantuvieran dentro de esa relación especial, Dios siempre los iba a guardar, los iba a bendecir y iba a estar en esa relación estrecha y de lazos con su pueblo. Y cuando ellos se rebelaban, se encendía el furor de Dios y su ira se desataba. Pero además, este pacto quería decir otra cosa. Primero, que si desobedecían, la ira de Dios se iba a levantar contra ellos sí o sí. Pero además, como la nación de Israel estaba en una relación exclusiva con Dios, cualquier otra nación que la tratara con crueldad a los israelitas, ya dejamos la primera parte que era la obediencia de Israel a Dios y que si quebrantaban, Dios se enojaba, se airaba contra ellos. Ahora la parte que tenían ellos de beneficio era que cualquier otra nación alrededor de Israel, que tratara con crueldad, que tratara con injusticia, que se levantara contra los israelitas, contra el pueblo de Dios, iba a incurrir en la ira de Dios. Dios se iba a levantar contra esa nación porque había un pacto entre Dios e Israel. Así es que esta otra parte de este pacto era que, como Israel estaba en una relación exclusiva con Dios, cualquier otra nación que tratara o osara siquiera de tratar con crueldad o injusticia a Israel iba a incurrir en la ira de Dios. Por ahí, por ejemplo, nos encontramos en Jeremías capítulo 50 que Babilonia había maltratado a Israel. Eso está en y Jeremías capítulo 50. Babilonia había maltratado a Israel. Por lo tanto, Jeremías capítulo 50, verso 13 dice, por la ira del Señor, Babilonia, en este caso, no será habitada. Una maldición directa hacia Babilonia por maltratar a Israel. ¿Por qué? Porque había un pacto. Ya, ahí estamos claros, al menos en lo más antiguo respecto a lo que podemos encontrar respecto de cómo o por qué la Escritura hablaba de la ira de Dios. Ahora, un poco más adelante en el Antiguo Testamento ya salimos del tiempo del pacto de Dios en el tiempo de los patriarcas, ¿cierto? Abraham, Moisés, todo ese tiempo de la ley de Dios, de ahí para adelante ya vamos a salir de ahí, salimos de patriarcas, salimos de la ley del tiempo de la ley y vamos a llegar al tiempo de los profetas. Y en el tiempo de los profetas ah, aparece otra idea respecto a la ira de Dios. Es una idea nueva, distinta, con un nuevo hincapié. Si bien es cierto, se entendía todo esto del pasado porque muchos de ellos también eran parte de esto o provenían de esa enseñanza, pero en los profetas aparece otra nueva idea de la ira de Dios con un hincapié nuevo también. El pensamiento religioso judío o de los israelitas de la época, a partir de los profetas, estaba dominado por la idea de dos edades, la edad presente y la porvenir. Las profecías no solamente eran futuras, sino que eran profecías para el tiempo presente. Entre esa era o esa edad presente en la que vivían los profetas, es esencial, era una edad esencialmente mala, esa edad presente. Y la edad dorada, la edad buena,
bonita, afable, era la edad por venir, que esa iba a ser esencialmente buena. Ese era el pensamiento profético. Nuestra edad en la que estamos viviendo es esencialmente mala, pero va a venir una edad dorada que está por venir que va a ser buena, ¿ya? Y entre ambas edades, entre esa edad presente y la edad por venir, para los judíos, para el pensamiento judío religioso de la época, entre ambas edades, iba a estar entre medio el día del Señor, que tal vez muchos de ustedes han escuchado hablar, tiene muchas interpretaciones, pero lo más adecuado es que lo tratemos como hoy día lo vamos a ver. Ese día del Señor, según la profecía, según el pensamiento religioso judío y según el Antiguo Testamento, iba a ser un día terrible de juicio y también a su vez de retribución en el que el mundo iba a ser sacudido y los pecadores iban a ser destruidos y el universo iba a ser rehecho antes de que venga el reino de Dios. Tiene que ser purificado el mundo, el universo entero, porque donde habita Dios no puede haber maldad y por lo tanto para que Él pueda reinar junto a sus hijos, tiene que pasar una sacudida más o menos en el mundo, donde los pecadores iban a ser destruidos y el universo iba a ser rehecho. Ese entremedio, el día del Señor, es el que estamos hablando del tiempo de los profetas. Ellos estaban en una edad presente, pero venía una edad futura que iba a ser buena y entre medio tenía que desatarse el día del Señor. Hay algunas escrituras, si las quieren anotar, Isaías capítulo 13, verso 9, Isaías 9:19, Ezequiel 7:19 y Sofonías 3:8. Las repito, Isaías 13:9. Isaías 13:9 dice, He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Isaías capítulo 9, verso 19 dice, Por la ira del Señor de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. Ezequiel 7:19 dice, Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor del Señor. Y Sofonías capítulo 3 verso 8 dice, Dios derramará sobre todas las naciones su enojo, todo el ardor de su ira por el fuego de su celo será consumida toda la tierra. ¿Es el mismo Dios que Juan dice que Dios es amor? Sí, es el mismo. Por eso que es complejo comprender este tema de la ira de Dios. De hecho, lo que hoy día vamos a aprender es súper básico y, no sé si básico, pero súper resumido respecto a un tema tan amplio que podríamos hablar. De hecho, me gustaría darle una tarea al respecto. Ahí lo vamos a ver. Pero los profetas no consideraban que la ira de Dios se posponía solo hasta ese terrible día del juicio, que es bíblico. No solamente estaba ahí, estancada hasta que llegara el día del juicio, sino que ellos veían la ira de Dios como algo constantemente en acción. Cuando Israel se alejaba de Dios, cuando era rebelde, cuando era infiel, la ira de Dios operaba en su contra y le envolvía una ruina, desastres, cautividad, derrota. Ustedes recuerdan muchos pasajes de la Escritura que deben haber escuchado predicar o han leído, que espero así sea, donde Israel se volvía en contra de Dios, se iba tras dioses paganos y ¿qué pasaba? Dios los entregaba en manos de sus enemigos, se iban cautivos, eran derrotados, ocurrían desastres, perdían todo, había ruina. ¿Por qué? Por culpa de romper los pactos. Para los profetas, del tiempo que estamos hablando, ya hablamos de la era más antigua. Ahora, para los profetas, la ira de Dios estaba obrando de continuo, aunque alcanzaría su clímax máximo de terror y destrucción en el día del Señor del que estuvimos leyendo. Un investigador moderno lo expresó de la siguiente manera: porque Dios y es esencialmente santo, no puede tolerar el pecado. Y la ira de Dios es su reacción aniquiladora contra el pecado. Porque Dios es Dios y esencialmente santo, no puede tolerar el pecado, y la ira de Dios es su reacción aniquiladora contra el pecado. Así es que por esta razón, que conocemos a este Dios de amor, que nos salvó y que del que Pablo estaba hace poquito hablando, la semana pasada hablamos de cómo Él nos justificó por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia, cómo Él nos justifica y nos regala su gracia por medio de la fe.
Hace poco estábamos entendiendo esto, un verso antes, verso 17, y ahora Pablo aparece con esto, por lo tanto, por esta razón es súper difícil entenderlo y aceptarlo, y cuesta entenderlo y aceptarlo. Es de hecho la clase de religión que identificamos con el Antiguo Testamento más que con el Nuevo Testamento, este tipo de pensamiento. Es, es más ligado eh, a lo que identificamos con el Antiguo Testamento más que con el Nuevo. Cuando usted lee el Nuevo, pareciese que es otro Dios, aunque es el mismo, pero pareciera otro carácter que desata a Dios en la humanidad, más que el del Antiguo Testamento. Por eso es tan difícil entender el Antiguo Pacto. Eh, es una clase de religión que identificamos solo con el Antiguo Testamento generalmente. Hasta Martín Lutero, de quien estuvimos hablando súper poquitito la semana pasada, hasta Martín Lutero lo encontraba difícil de entender. Y Martín Lutero hablaba del amor de Dios como la obra característica de Dios, que el amor de Dios era como la obra característica de Dios, y decía que la ira era como la extraña acción de Dios. El amor era como su carácter más normal, notable en Dios, pero que su ira, cuando él leía sobre la ira, para él era la extraña acción de Dios, la que no se podía comprender. Y para la mentalidad cristiana, debemos decir que esto es un tema súper extraño y sorprendente. Así que vamos a tratar de analizar esto, luego de entenderlo desde el Antiguo Testamento, vamos a intentar analizarlo un poquito desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Como dije, va a ser bien resumido. De hecho, no me va a tomar mucho tiempo lo que les quiero plantear, que por supuesto tiene mucho más que profundizarse. Vamos a ver entonces un poquito la ira de Dios desde el pensamiento paulino, que es el que nos convoca hoy día, libro de Romanos. Eh, para C.H. Dodd eh, hay una idea respecto a esto, y lo escribió con mucha profundidad este comentarista bíblico y con mucha sabiduría sobre este tema. Él dice que Pablo habla a menudo de la idea de la ira, pero no dice nunca que Dios esté airado. Eso dice C.H. Dodd, que lo escribió en un comentario, que Pablo habla muy a menudo de la ira de Dios, pero nunca dice que Dios esté airado. No lo dice. Habla Pablo del amor de Dios y dice que Dios ama, ¿cierto? Sí lo dice. Dice la escritura sobre el amor de Dios. Pablo habla mucho del amor de Dios y dice que Dios ama. Habla Pablo de la gracia de Dios y de Dios actuando por gracia. Sí lo hace. Habla de la fidelidad de Dios y de que Dios es fiel con su pueblo. De hecho, dice mismo Pablo escribiendo, si fuésemos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Habla de que Dios es fiel y de su fidelidad manifestada sobre el pueblo, pero aunque nos parezca extraño, habla de la ira de Dios, pero no dice nunca que Dios esté airado o que se aire, expresión que sí encontramos en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, aunque parezca extraño, nunca se escribe de que Dios esté airado o lleno de ira o que se aire. Así es que hay una diferencia marcada entre el amor y la ira de Dios. Además, Pablo habla de la ira de Dios solamente 3 veces directamente, mencionándola como la ira de Dios. Por ejemplo, ahí tenemos alguna escritura en Romanos capítulo 1, verso 18, que es el que nos convoca primero, dice claramente, lo leímos al principio, lo vamos a volver a leer. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda injusticia impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Directamente habla de la ira de Dios. Efesios capítulo 5 verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Colosenses 3:6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esas son las 3 escrituras donde Pablo menciona la ira de Dios puntualmente.
donde habla directamente de la ira de Dios que viene sobre los hijos que desobedecen. Así es que habla Pablo a menudo de la ira, sin decir que es la ira de Dios. Solo en estos tres casos puntuales lo hace, pero muy a menudo habla de la ira, como si en cierta forma debiese escribirse la ira con mayúscula, como una clase de fuerza impersonal, ¿cierto? Que actúa en el mundo, como si fuese algo que se mueve en la humanidad como una fuerza impersonal, como una clase de fuerza impersonal. La menciona como como si estuviese en mayúscula ahí, ¿ya? Como un concepto, la ira, no directamente como la ira de Dios. Y es como más lo hace. A menudo habla de ella sin decir que es de Dios. Y la traducción literal de Romanos 3:5, por ejemplo, dice, Dios que trae sobre los hombres la ira. Romanos 3:5. La NTV dice, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Aquí se resalta entre paréntesis, este no es más que un punto de vista humano. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Bueno, ese texto que dice, ¿no es injusto entonces que Dios nos castigue? En su traducción más literal, dice Dios que trae sobre los hombres la ira o que da castigo. En Romanos 5:9 habla de ser salvos de la ira. Romanos 5:9. Si las quieren anotar, porque esa escritura no se la anoté, porque son parte de mi bosquejo personal. Romanos 5:9 nos dice, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces, Romanos 5:9 habla de ser salvos de esa ira. Romanos 12:19 avisa a los humanos a que no se venguen, sino que dejen a los malhechores para la ira. Y luego añade la ira de Dios, la añade. ¿Ya? Romanos 13:5 habla de la ira como una razón de peso para hacer a los hombres obedientes a las leyes. Y en Romanos 4:15 dice que la ley produce ira. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice que Jesús nos ha librado de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, a Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él, Jesús, es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Así es que aquí hay algo súper importante en el pensamiento de Pablo respecto a la ira de Dios o a la ira. Pablo habla, sí, de la ira, pero nos dice que Jesús nos salva de esa misma ira, nos rescata de esa ira. Volvamos un poquito a los profetas. Muy a menudo, el mensaje de los profetas equivale a, si no obedecemos o no obedecéis a Dios, su ira va a acarrear sobre ustedes ruina y desastre. Ese es el mensaje más conocido de los profetas, el profeta que usted lea. Si usted no obedece, ruina, calamidad y desastre. Ezequiel, por ejemplo, lo dice de una manera súper lapidaria en el capítulo 18, verso 4. El alma que pecare, muere. El alma que pecare, esa morirá. No hay vuelta. O sea, más lapidario todavía es Ezequiel, el profeta. Así que hay un orden moral en este mundo. Y el que lo quebranta tiene que sufrir más tarde que temprano. Y esto es exactamente lo que un gran historiador que fue J. A. Freud dijo. Yo tengo aquí anotado. Hay una lección, dijo Freud, hay una lección, una sola, que podemos decir que la historia repite con claridad. Y es que el mundo está basado en un fundamento moral
y que a la larga les va bien a los buenos y a la larga les irá mal a los malvados. Hay un fundamento moral, dijo Freud, un fundamento moral que dice que a la larga les va a ir bien a los buenos y a la larga también les va a ir mal a los malvados. Así que la esencia del mensaje de los profetas hebreos, de los que hemos estado leyendo y estudiando un poquito antes de entrar al pensamiento paulino, la esencia del mensaje de los profetas hebreos es que hay un orden moral en el mundo. La conclusión es súper clara. Ese orden social, moral, es la operación de la ira de Dios, según lo entendemos lo que hemos estudiado de los profetas. Ese orden social, moral, es la operación de la ira de Dios. Dios ha hecho este mundo de tal manera que si quebrantamos sus leyes, sufrimos las consecuencias. Y no tiene doble lectura eso, es súper claro. Quebrantamos las leyes morales o sociales de este mundo y sufrimos las consecuencias. Ahora bien, si estuviésemos solamente a merced de ese inexorable orden mundial orden moral, perdón, del que estoy hablando, no podríamos esperar más que muerte y destrucción. Si solamente dependiéramos de ese orden moral impuesto por Dios en la humanidad, no podemos esperar absolutamente nada más que muerte y destrucción si nos vamos en contra de ese orden moral. El mundo está hecho de tal manera que el alma que peque tiene que morir, dijo Ezequiel. Suena drástico, pero tiene lógica desde la perspectiva que lo estamos entendiendo. El mundo está hecho de tal manera que el alma que peque tiene que morir. Si no hay más que ese orden moral, ese es el resultado. El alma que peca muere. Si es que no hubiese nada más que ese código o orden moral que tiene el mundo. Pero en este dilema de la humanidad llega el amor de Dios, del que habló Pablo en el verso 16 y 17. En este orden, en este dilema de la humanidad del que estamos hablando, este dilema que quedó ahí implantado, este código o especie de orden moral, llega esto tan glorioso que es el amor de Dios. Y en un acto de gracia que no podemos describirlo, en un acto de gracia indescriptible, rescata al hombre de las consecuencias del pecado y le salva de la ira en que él mismo ha incurrido. Porque la ira no era que Dios se enojaba, se desataba destruyendo, sino que el mismo ser humano, en base a este orden moral que fue implantado en la tierra, en el mundo, en el universo, incurría en esta ira, porque al desobedecer, al quebrantar, la consecuencia venía sobre él. Pero Dios, tan lleno de amor, no solamente en un acto de gracia que no podemos describir, rescata al hombre de las consecuencias del pecado, sino que también lo salva de esta ira en que también el mismo ser humano incurre. Así que si podemos explicar un poquito eh, este difícil pensamiento respecto a la ira de Dios, creo que la mejor forma de observarlo es a través, como siempre lo hemos enseñado, a través de Cristo Jesús, que fue la manifestación máxima del amor de Dios, porque el ser humano por sí mismo quebrantaba siempre esta ley impuesta por Dios. El ser humano por sí mismo, aún teniendo un pacto de relación tan poderoso con Dios, que era, yo voy a librarte de tus enemigos, nadie se va a poder levantar contra ti, la nación que venga contra ti, le dijo Dios a Israel, yo la tomo y era, o sea, no hay nada que hacer porque yo tengo un pacto de sangre contigo. Yo cumplo mi pacto, tú lo desobedeces, recibes las consecuencias. ¿Aceptaste este pacto que dijeron en Éxodo que leímos al principio? Vamos a hacer todo lo que el Señor diga y vamos a obedecer. Bien, mientras tú estés dentro de ese pacto, todo lo bueno y toda la bondad que yo pueda desatar sobre ti va a llegar. Pero si tú desobedeces ese pacto y te apartas, la consecuencia la vas a recibir. Bueno, Dios, a través de Cristo Jesús, nos libera incluso de esas consecuencias y nos salva de esa ira venidera. Ese es el pensamiento paulino, ese es el pensamiento del Nuevo Testamento en general, de lo que Cristo Jesús vino a expresar también para la humanidad. Lo que dice Pedro cuando dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que dice Pablo a través de todas sus cartas, la manifestación del amor de Dios hacia la humanidad a través de su gracia salvadora, recibiéndola por medio de la fe. Así que está súper conectado
lo que nos enseñaba la semana pasada la palabra de Dios en el verso 16 y 17 sobre la justicia de Dios que recae sobre nosotros, que nos justifica sin nosotros merecerlo, solo por el solo afecto de su gracia y de su amor. Y para ya ir cerrando, verso 20 hasta el 23, aparece algo aquí súper importante y dice que en la creación nosotros podemos conocer al Creador. No necesitamos más que eso, la creación para conocer al Creador. El verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es que el argumento de Pablo es absolutamente válido. Si observamos el mundo, podemos ver que el sufrimiento sigue al pecado. Fallamos, pecamos y acarramos consecuencias. Así que el sufrimiento sigue al pecado. Si quebrantamos la ley de la agricultura, la cosecha no grana, no hay grano. Si quebrantamos la agricultura, no tenemos grano. Si quebrantamos la ley de la arquitectura, el edificio se nos derrumba. Si quebrantamos la ley de la salud, se presentan las enfermedades. Pablo estaba diciendo, observen el mundo y van a ver cómo está construido. Fijándonos en cómo es el mundo, podemos aprender mucho de cómo es Dios. Así es que desde esa perspectiva, el pecador no tiene disculpa, porque está quebrantando una ley que está ahí. Si tú te vas en contra de esa ley, te tienes que atener a las consecuencias que vas a recibir por quebrantarla, porque ya hay un orden moral en el mundo, es lo que está diciendo Pablo. Y a través de toda la creación tú puedes conocer cómo es Dios. La ley aquí vuelve a nosotros a enseñarnos la ley de la siembra y la cosecha. No esperes una cosa si estás haciendo otra, no esperes recibir peras si estás plantando limones. Si quebranta la ley de la agricultura, no hay grano. Si quebranta la de la arquitectura, se te derrumban los edificios y todo lo que quieras construir. Si quebranta la ley de la salud, te vas a enfermar. Así que observemos el mundo, está diciendo Pablo. Él te está diciendo cómo Dios lo construyó, cuál es su orden moral, cuáles son sus leyes. Así que, como pecadores, no tenemos excusa y no tenemos disculpa. Pablo avanza entonces, va un poquito más y otro pasito más y dice y se hace esta pregunta, entonces, ¿qué hace el pecador respecto a toda esta situación que está enfrentando? En lugar de mirar a Dios, el pecador, en lugar de mirar a Dios frente a frente, se mira a sí mismo, se enreda en vanas especulaciones, se cree sabio, y cuando en realidad la Biblia lo muestra al pecador como nada más que un hombre necio. ¿Por qué? Porque hace de sus ideas sus opiniones y sus especulaciones en lugar de la voluntad de Dios. Así es el ser humano. El principio y la ley de la vida es esa, así es el hombre. La necedad del pecador consiste en hacer al hombre dueño y señor de las cosas. Eso es lo que busca el ser humano. Su necedad consiste en convertirse a sí mismo como el dueño y señor de las cosas. Basa sus principios en sus propias opiniones en lugar de las leyes de Dios. Vive en un universo del que él se siente el centro en lugar del universo del que es el centro Dios. En lugar de caminar con la mirada fijada en Dios, no se mira nada más que a sí mismo y por no mirar por dónde va, se cae. Así es el hombre, así es el pecador. Así que el resultado de esto es la idolatría, está enseñando Pablo en estos versos hasta el 23 que nos quedan. El resultado es la idolatría y dice el verso 23 que cambió el ser humano la gloria de Dios por imágenes de formas humanas y de animales. Así que la raíz del pecado entonces de la idolatría es el egoísmo. Nos convertimos en gente idólatra cuando somos egoístas, porque el hombre hace un ídolo, le trae ofrendas, le dirige oraciones. ¿Por qué? Para que prosperen sus propios planes y sus propios sueños. Su religión, la religión del hombre, no tiene en cuenta a Dios, sino a sí mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo leímos al principio y lo vamos a volver a leer. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Así que la religión creada por el hombre, de alguna manera, si lo podemos decir, no tiene en cuenta a Dios
sino a sí mismo. Así que concluimos este verso 18 al 23 con el pensamiento final del verso 23, que en este pasaje nos vamos a encontrar cara a cara con el hecho de que la esencia del pecado es ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios. Esa es la esencia del pecado. Pecamos cuando nosotros nos ponemos en primer lugar por sobre Dios. Cuando no dejamos que Dios nos enseñe, cuando no dejamos que Dios nos corrija, cuando no dejamos que Dios nos muestre el camino a seguir, pecamos al ponernos nosotros mismos en el lugar de Dios. Así que esa es la idea central hoy día, la idea central de estos 6 versos, que, insisto, es súper resumido, súper acotado, pero eh, hay aspectos súper importantes que también debiésemos estudiar más en profundidad al respecto, pero no nos darían los tiempos. En síntesis, Pablo va a terminar hablándonos de cómo el ser humano, tanto gentiles como judíos, eso ya lo vamos a ver en capítulo 2, somos injustos ante los ojos de Dios, por más que los judíos tuviesen su propia religión, sus propios métodos, sistemas, etcétera, aún así eran gente injusta ante los ojos de Dios, porque como lo vimos la semana pasada, la única justicia que nos puede hacernos reencontrarnos con nuestro Salvador y meternos de lleno en este plan salvador de Dios es recibir el sacrificio de Cristo en nuestras vidas por medio de la fe a través de su gracia. Pero damos gracias a Dios de que este nivel de ira desatado ya no nos toque ni nos llegue por medio de haber aceptado esta salvación tan gloriosa y que Cristo nos haya llamado hacia Él, que es la que nos liberta, es la que nos libra, nos saca de esa ira, pero debemos entender que no es por nada que nosotros hayamos hecho, porque como seres humanos mantenemos nuestras vidas muchas veces desordenadamente y alejándonos de los propósitos y los planes de Dios. Por lo tanto, lo único que nos puede mantener ahí firmes, constante, es estar siempre reconociendo lo que somos. Y ese es el reconocimiento que aquí Pablo, en estos versos que leímos, ve que el ser humano no hace. Y es que el ser humano se vuelve humanista, una religión que está centrada en lo que el ser humano puede hacer, en las capacidades propias del ser humano, una religión en la cual el ser humano saca a Dios y se pone él en el centro del universo, una religión egoísta y egocentrista, basada en el hombre, en el tú puedes, en el tú tienes las capacidades, en el tú eres capaz, no necesitas de nadie, no necesitas a nadie más que a ti, tú tienes las posibilidades, la mente, el corazón, la fuerza, todo para lograrlo, cuando finalmente nos damos cuenta que cuando pensamos así, hacemos barbaridades, destrozamos todo, rompemos todo, quebramos todo, destruimos todo y acarramos las consecuencias de quebrantar el orden moral que Dios puso en este universo. La única forma de mantenernos firmes en el eje, en el centro, es conectados constantemente con Cristo y con su Espíritu Santo. Y que espero que la enseñanza de hoy nos haya aportado algo más que solo conocimiento y que podamos aplicarla de una u otra manera en nuestras vidas. Amén. Quiero pedirle a mi hermano Ronnie que nos pueda ayudar, guiar en una oración, si que está ahí con posibilidad de hacerlo, donde lo veo ahí en la camarita, nos pueda guiar en una oración final a esta enseñanza. Ya luego de la oración voy a entregarles la tareita para la próxima semana. Hermano Ronnie, Dios le bendiga. Bueno, cerremos nuestro ojito, oremos al Señor. Padre amado, Rey de Gloria, bendito Señor Jesucristo eres. Te damos las gracias, Padre amado, por tu palabra, por la enseñanza, Señor amado, que nuestro pastor nos ha llevado, Señor Jesucristo, para nuestras vidas, Señor amado, porque hay mucho desconocimiento, Señor, de nuestra parte, Padre amado, hay mucho que aprender. Es un largo camino, Señor, como si tú así lo determinas, Padre Celestial. Y te agradecemos, Señor amado, por hablar a nuestras vidas, Señor Jesucristo, por tocar nuestros corazones, Señor Jesucristo, y darnos cuenta de lo importante lo que es
el sacrificio que hiciste en esa cruz, Padre amado, que nos eximiste, Señor, de tu ira, Señor Jesucristo, que fue para ciertos tiempos, para cierto pueblo, Señor Jesucristo, para cierta época, Padre amado. Si bien tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Señor, los ha eximido de eso, Padre amado, gracias te damos, Señor Jesucristo, porque si fuera por nuestros pecados, Padre Celestial, si fuera por nuestras faltas, por nuestro mal caminar, Señor Jesucristo, ya no estaríamos en la faz de esta tierra, Padre Celestial. Y si podemos estar aquí, Señor Jesucristo, oyendo tu palabra, Señor, es simplemente porque tu gracia ha llegado a nuestras vidas, Señor Jesucristo, sin quererlo, sin pensarlo, sin pedirlo, sin estudiarlo, Padre amado. Tu amor, tu bondad, Señor, tu misericordia, Señor, ha tocado nuestras vidas, Señor, no tan solo mi vida, sino que la vida de mis hermanos, Señor Jesucristo, que están acá en este momento, Padre amado, buscando de ti, Señor Jesucristo, descubriendo, Padre amado, a través de tu palabra, Señor Jesucristo, los misterios que tú tienes para tus hijos, Señor Jesucristo. Así es alcanzada mi casa, mi hogar, mi mujer, mis hijos, Padre amado. Gracias te doy, Padre Celestial, por aclarar, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Tener una idea clara, Señor, de lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, para poder enseñar y hablar con fundamento a quien no lo tiene, Padre Celestial. Te damos las gracias por todo lo bueno que tú eres con nuestras vidas, lo que has hecho, lo que haces y lo que seguirás haciendo, Padre Celestial. Porque tu palabra dice que el que es de Dios, oye palabra de Dios, Señor Jesucristo. Y gracias, Padre amado, por escuchar tu palabra, Señor, por esa palabra que nos reconforta, esa palabra, Señor, que instruye nuestros pensamientos, que corrige, Padre amado, nuestro sentir, nuestro pensar, Señor Todopoderoso. Tu palabra dice que el cojo no se salga del camino porque en el camino será sanado, Padre amado. Y aquí seguimos, Señor, con luchas, con dificultades, Padre amado, muchas veces desvalido, Padre amado, pero tu palabra llega y nos reconforta una vez más, nos anima, Señor Jesucristo, a seguir adelante, Señor, a reconocer, a entender, a creer, Señor, lo bueno que ha sido con nuestras vidas, Señor. Tú aumentas nuestra fe, Señor. Tú pones el querer como el hacer, tú pones la fe, Señor. Tú pones todo lo que debemos tener, Señor Jesucristo, para caminar como un buen cristiano, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias por la vida de mis hermanos, de mi pastor, Señor amado. Sin ti nada esto sería posible, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por sus vidas, por las personas que no se han podido conectar, Señor Jesucristo. Guárdales, cuídeles, Señor, doblemente, Padre Celestial, donde quiera que estés, Señor. Que tu misericordia y que tu gracia, Señor, alcancen sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor amado, por todo lo bueno que eres, Señor, y nos despedimos, Señor, con un fuerte amén, Señor. Acompáñanos donde quiera que vayamos, Señor Jesucristo, sea tu voz siempre hablando, Señor Jesucristo, a nuestros oídos, corazón y mente. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, mi Señor.